En la década de los 40, en el corazón de la Ciudad de México, la nación descubrió con horror uno de sus hijos más brillantes. También era uno de los más oscuros. Estudiante ejemplar, científico, poeta y asesino serial. Una pala, 4 fosas en un jardín de tierra suelta, y un joven estudiante de química con rostro afable, capaz de escribir poesía y abusar de cadáveres. En agosto de 1942, en la Ciudad de México, la policía desenterró el horror. Los cuerpos de 4 mujeres estranguladas, ocultas en el patio trasero de una casa en la colonia Tacuba. El responsable no era un asesino común, se trataba de Gregorio Cárdenas Hernández, mejor conocido como Goyo Cárdenas, un genio con alto coeficiente intelectual, becado por Pemex, admirado por sus profesores y convertido en el primer asesino serial documentado en la historia moderna en México. Estrangulador, sádico, necrófilo y más tarde abogado, padre de familia y ovacionado en la Cámara de Diputados como ejemplo de rehabilitación. ¿Cómo es que un asesino de mujeres terminó siendo homenajeado por el Estado mexicano? ¿Cuántas víctimas dejó realmente en su camino? ¿Y qué oscuros secretos se escondía en su mente perturbada? Hoy abrimos el baúl del misterio para adentrarnos en uno de los capítulos más infames, repulsivos y contradictorios del crimen en México. El caso de Gregorio Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mi nombre es Rafael Elcir Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. En el año de 1915, en el estado de Veracruz, en México, nació un niño frágil, enfermizo, con una mirada demasiado ausente para su edad. Su nombre, Gregorio Cárdenas Hernández, pero quienes lo conocieron desde pequeño sabían que algo no estaba bien. No era solo su aspecto enfermizo o su carácter solitario, era su forma de mirar a los demás, como si no fueran reales, como si fueran cosas. A los pocos años comenzaron las señales. A sus 5 años de edad aún mojaba la cama, pero no de forma ocasional. Esto fue ocasionado por enuresis nocturna. Esta enfermedad es la pérdida de control involuntaria de la orina durante el sueño. Una enfermedad ocasionada por problemas físicos o emocionales normalmente ocurre en los niños menores. Pero en este caso, persistió hasta los 18 años. También presentaba impulsos violentos y una incapacidad total para regular su frustración. Era apenas un infante cuando contrajo encefalitis. Esto es una inflamación del cerebro que lo marcaría de por vida. Aquel daño neurológico silencioso no lo mató, pero fue suficiente para dejarle secuelas irreversibles. Un síntoma recurrente en perfiles de psicopatía infantil. Este daño le provocó una desconexión emocional en su entorno, impulsos violentos y una conducta que rayaba en lo macabro. Quienes lo conocieron en la escuela lo describían como un niño tímido, retraído, casi invisible para la mayoría de sus compañeros. Pero aquellos que se acercaban demasiado a su mundo notaban algo inquietante. Su entorno familiar tampoco ayudó. Su madre, Vicenta Hernández, era una mujer dominante, obsesivamente controladora, que reprimía a Gregorio con severidad. La relación entre ambos era sofocante, simbiótica. Mientras ella lo protegía como si fuera un niño inútil, él dependía emocionalmente de su aprobación de forma enfermiza. Algunos testigos la describieron como una madre que lo ahogaba con amor, pero también con desconfianza y miedo. Su padre, por su parte, sufría de migrañas intensas que lo mantenían al margen. A los 15 años,
comenzó a manifestar su verdadera naturaleza. Disfrutaba torturando animales. Uno de sus pasatiempos favoritos era colocar pollos en el quicio de una puerta y cerrarla lentamente, hasta romperles el cuello, sin remordimiento alguno. A veces reía, otras veces solo miraba cómo se agitaban antes de morir. Se dice que le ofrecía dulces a sus compañeras, pero algunos estaban contaminados con excremento. Otras veces intentaba prender fuego a su cabello con cerillos. Su humor era sádico, retorcido, y su mirada, según algunos testimonios de compañeros de la época, no parecía de este mundo. En su historial familiar había sombras genéticas difíciles de ignorar. 2 de sus hermanas padecían epilepsia, una enfermedad neurológica que en la época se consideraba casi un estigma. En casa, los brotes y ataques eran frecuentes. Gregorio creció rodeado de gritos, miedos y cuerpos descontrolados. A eso se le sumaba el aislamiento social. Este contraste brutal entre inteligencia aguda y perturbación emocional profunda se alimentaba además por su entorno familiar. Los signos eran evidentes. La semilla de un monstruo ya estaba plantada. A sus 20 años de edad, Gregorio fue detenido por abuso sexual contra una menor de 16 años, identificada como Sabina Lara González, con quien había iniciado una relación. La familia de Sabina retiró los cargos bajo el compromiso de que Gregorio se casara con ella, pues había quedado embarazada. Tras su liberación, se casó con Sabina en Texcoco, pero poco después la hizo abortar y, acusándola infundadamente de adulterio, se divorció. Este suceso profundizó su misoginia y le permitió quedar nuevamente en libertad para continuar con su vida académica y profesional. A pesar de ello, Gregorio avanzó con éxito en su vida académica. A sus 27 años, ingresó a la carrera de química en la UNAM, y su desempeño fue tan destacado que Pemex le otorgó una beca para continuar su formación y colaborar con ellos. Era, ante los ojos del sistema, un hombre de futuro brillante, una distinción que pocos jóvenes obtenían en ese entonces. Todo parecía indicar que Gregorio estaba destinado al éxito científico. Pero la oscuridad ya habitaba en su interior, y muy pronto iba a salir a la superficie. Fue entonces cuando decidió independizarse de su madre. Rentó una casa en la colonia Mar del Norte en Tacuba, en lo que es actualmente la alcaldía Miguel Hidalgo. Una casa modesta, sin lujos, de fachada sencilla, pero que pronto se convertiría en una fosa común. Un escenario de muerte, un jardín maldito, donde la inteligencia y la locura se fusionaron, en forma de crimen. Desde afuera todo parecía en orden. Gregorio Cárdenas era un joven brillante, con modales educados y voz suave. Vestía bien, leía poesía y sabía hablar con autoridad sobre química, filosofía o literatura francesa. Caminaba por los pasillos de la UNAM con una libreta bajo el brazo, una fórmula en la mente. Pero mientras el mundo lo veía como un joven modelo, él se estaba transformando en silencio. Fue durante sus años como estudiante en la UNAM cuando Gregorio conoció a Graciela Arias Ábalos. Ella tenía 21 años. Era una joven inteligente, de rostro dulce y espíritu inquieto, que había llegado a la Ciudad de México desde su pueblo natal con la esperanza de estudiar y trabajar. A diferencia de las mujeres con las que Gregorio solía relacionarse, Graciela no era parte del mundo marginal ni accesible con dinero. Era independiente, tenía aspiraciones y un entorno familiar que la cuidaba. Gregorio, fascinado por su carácter y belleza, comenzó a cortejarla con insistencia. Le escribía cartas, le recitaba poesía, pero también la vigilaba. Gregorio la esperaba en su automóvil Ford 1939 con placas B-901 después de sus clases. La seguía discretamente a casa, la observaba en la escuela y tomaba notas de sus rutinas diarias. Su obsesión crecía día con día.
Pero Graciela no estaba interesada. A pesar de su aparente educación, Gregorio le provocaba incomodidad. Su forma de hablar, sus miradas largas y su insistencia constante la inquietaban. Su familia, al notar el comportamiento de aquel joven extraño, le prohibió acercarse a él. Esto desató en Gregorio un profundo sentimiento de humillación, rechazo y rencor. La frustración emocional, sumada a sus traumas de la infancia, marcó un punto de quiebre en su mente. Y a partir de ahí, comenzó a gestarse el monstruo. Graciela no solo fue un amor no correspondido, fue el espejo que le mostró lo que jamás tendría, y el primer disparador de una violencia contenida que estaba por explotar. Gregorio no tenía amigos verdaderos, no socializaba fuera del aula, y sus únicas relaciones reales eran con prostitutas, a quienes trataba con frialdad clínica. No buscaba afecto, ni siquiera placer sexual. Lo que Gregorio quería era otra cosa, el control absoluto sobre un cuerpo vivo. El 15 de agosto de 1942 fue cuando todo explotó. Ya instalado en su casa de Tacuba, Gregorio comenzó a invitar a mujeres jóvenes a su domicilio. Prostitutas de bajo perfil, chicas que trabajaban en calles poco vigiladas, en los márgenes de la ciudad. Sabía a quién elegir. Víctimas invisibles, sin familia cercana, sin nadie que preguntara por ellas. Su primera víctima fue María de los Ángeles González, una joven de apenas 16 años. Según la confesión del propio Cárdenas, la atrajo con una propuesta de trabajo doméstico y algo más, prometiendo una muy buena paga por el servicio. Pero ya en casa, la estranguló con un cordón. Luego, con una serenidad aterradora, tomó una pala, abrió un hoyo en el jardín y la enterró bajo tierra húmeda. Pasaron 8 días antes de que cometiera un nuevo crimen. Durante este tiempo, regresó a su rutina. Asistía a la UNAM, trabajaba en su laboratorio casero y continuaba con sus actividades cotidianas en Tacuba. Para la noche del 23 de agosto de 1942, Gregorio Cárdenas volvió a matar. Su víctima fue Raquel Martínez León, una adolescente de 14 años. Según los reportes, la encontró en una zona cercana al centro histórico en la Ciudad de México, posiblemente en la Merced o San Juan de Letrán, los mismos puntos donde días antes había buscado a su primer víctima. El patrón era el mismo. Gregorio se acercaba con un aire amable, educado, ofrecía dinero a cambio de un supuesto encuentro íntimo. Y una vez dentro de la casa en Mar del Norte, número 20, en la colonia Tacuba, todo cambiaba. Con el mismo cordón con el que había asesinado a María de los Ángeles, a quien llamó Berta, repitió la escena, pero esta vez hizo un ajuste. Anudó el lazo justo al centro, buscando mayor firmeza y rapidez. Ya no era una improvisación, era una técnica. Después de quitarle la vida, Gregorio envolvió el cuerpo de Raquel en una cobija, o quizás un impermeable. Luego, con la misma calma que un jardinero en su rutina, lo arrastró al patio, cavó una nueva fosa y la enterró justo al lado de la primer víctima. Ambas tumbas quedaron tan cerca una de la otra que apenas se distinguían, como si él ya estuviera planeando una colección macabra, como si supiera que aquello apenas comenzaba. Tan solo 3 días después del asesinato de Raquel, Gregorio volvió a salir. No había remordimiento, no hubo pausa, no hubo reflexión. Su necesidad de control, de dominio, ya se había convertido en un impulso incontrolable. Ese día, eligió a Rosa Reyes Tejeda, de apenas 16 años de edad. También frecuentaba las zonas marginales del centro, como la Merced o las inmediaciones de San Juan de Letrán. Gregorio la abordó con el mismo estilo refinado, casi hipnótico. Un joven bien vestido, con voz suave, lenguaje culto y una sonrisa ambigua que ocultaba algo mucho más siniestro. La llevó a su casa, la misma donde ya yacían bajo tierra las 2 primeras víctimas. Y en el interior, el guión volvió a repetirse. El mismo cordón, el mismo nudo, la misma técnica precisa y silenciosa. Estrangulación por detrás, sin gritos,
sin lucha, solo control, solo muerte. Después de asesinarla, envolvió su cuerpo en telas viejas, abrió una nueva fosa, apenas a centímetros de las otras dos, y la enterró con la misma serenidad. 3 cuerpos, 3 tumbas, 3 historias truncadas bajo el mismo jardín. Gregorio ni siquiera sudaba. Al día siguiente, asistió a la universidad como si nada hubiera ocurrido. Tomó notas en clase, habló con profesores, escribió poesía. Y nadie, absolutamente nadie, sospechaba que en su patio trasero ya comenzaba a formarse un cementerio privado, regado con sangre y cubierto por tierra húmeda. El 31 de agosto, Gregorio logró engañar a Graciela. Sí, el primer amor de Goyo, aquella chica que hace unos días lo había rechazado, a quien vigilaba, con quien se obsesionó. Le ofreció una oportunidad de trabajo, algo relacionado con su laboratorio, con tareas sencillas, una forma de ganar dinero sin riesgos. Le prometió discreción, incluso mencionó que nadie más sabría. Graciela confió, o tal vez dudó, pero fue de todos modos. Y nunca regresó a casa. Ya en la residencia del Mar del Norte, Gregorio insistió en mantener una relación con Graciela. Intentó robarle un beso. Ella lo rechazó de nuevo, y ahí todo se descontroló. El crimen fue diferente, más impulsivo, menos planeado. Su rabia estaba latente. Ya no era el estudiante metódico, era un hombre consumido por la obsesión. La estranguló con el mismo tipo de cordón. Esta vez no hubo serenidad, hubo desesperación. Enterró el cuerpo en el jardín, como las otras, pero cometió un error. Graciela no era invisible. Su familia la buscó de inmediato. Su hermana, Esperanza Arias, comenzó a indagar, preguntó por ella, rastreó sus últimos pasos, interrogó a conocidos. Pronto descubrió que había sido vista entrando a la casa de Gregorio Cárdenas. Para el 3 de septiembre de 1942, cuando la policía finalmente decidió actuar, Gregorio no parecía preocupado. Vestía pulcro, sonreía, respondía con cortesía, pero algo en su voz temblaba. Un leve tic en la ceja, un sudor frío en la frente y un olor penetrante. Entonces, uno de los policías se acercó al jardín. Vio un montículo de tierra removida. Otro agente notó un olor penetrante, rancio, que parecía brotar del subsuelo. Cuando comenzaron a cavar, el horror salió a la luz. Lo que hallaron ahí marcaría un antes y un después en la historia criminal de México. Una tras otra, las fosas fueron revelando un secreto. María de los Ángeles González, Raquel Martínez de León, Rosa Reyes Tejeda, finalmente Graciela Arias Ábalos. Todas jóvenes, todas estranguladas, todas enterradas en escasos metros de la casa donde Gregorio desayunaba sus huevos hervidos y leía poesía. En menos de 3 semanas, Gregorio asesinó a 4 mujeres, todas enterradas en su jardín. Cuando fue confrontado, Gregorio no se resistió, no gritó, no corrió, solo bajó la mirada, soltó un suspiro y dijo: sí, yo las maté. Estaban mejor así. La forma en la que ejecutaba los crímenes mostraba una metodología propia de un asesino experimentado, no de alguien que mataba por impulso. Planeaba, seducía, ejecutaba y ocultaba, sin errores, sin testigos, sobre todo sin remordimiento. Lo perturbador es que mientras estos asesinatos ocurrían, Gregorio seguía asistiendo puntualmente a la universidad. Entregaba tareas, participaba en laboratorios e incluso escribía poesías. Uno de los versos decía: si la muerte viniera desnuda, no me asustaría su carne tibia, le besaría los ojos y me dormiría entre sus brazos. Era poesía, tal vez, pero era también una confesión codificada. Sus compañeros lo recuerdan como alguien extraño, sí, pero jamás imaginaron que mientras debatían sobre química orgánica, Gregorio tenía cuerpos enterrados en su jardín. 4 tumbas silenciosas,
metros de donde desayunaba. Y si no hubiera sido por un error, tal vez nunca lo habrían descubierto. Pero el monstruo cometería una equivocación, una sola, y era suficiente. La noticia estalló como dinamita en la prensa. Un joven universitario, poeta, becado por Pemex, enterrando mujeres en su jardín. Era un escándalo sin precedentes. La prensa amarillista lo bautizó de inmediato como el estrangulador de Tacuba. Otros lo llamaban simplemente el monstruo. Pero lo más escalofriante vendría después. Durante los interrogatorios, Gregorio mostró una lucidez perturbadora. Hablaba de sus crímenes con frialdad quirúrgica, como si relatara un experimento de laboratorio. Incluso corrigió al médico forense sobre el ángulo correcto para estrangular sin dejar demasiadas marcas. No lloró, no pidió perdón, solo pidió una cosa: papel y pluma. Porque Gregorio Cárdenas no solo era un asesino, quería ser recordado como un artista del crimen. Y desde la celda comenzó a escribir cartas, poemas, confesiones, ensayos sobre la muerte y el alma humana, como si fuera un intelectual incomprendido, no un asesino en serie. El país entero estaba horrorizado y al mismo tiempo fascinado. Un monstruo que escribía como filósofo, un psicópata que lloraba leyendo poesía, un asesino que amaba a su madre. Pero lo cierto era que Gregorio Cárdenas no estaba loco, al menos no según los exámenes clínicos. Y eso haría su historia aún más difícil de procesar para el México de los años 40. Porque si no estaba loco, entonces, ¿qué era? ¿Un genio del mal? ¿Una mente retorcida atrapada en un cuerpo frágil? ¿O simplemente un producto de una sociedad que nunca quiso mirar más allá de las apariencias? Lo que vino después fue casi igual de escandaloso que sus crímenes, porque lo que nadie esperaba era que este asesino confeso, años después, saldría en libertad. Tras su captura en 1942, Goyo Cárdenas fue recluido en el Manicomio General La Castañeda, un lugar ya temido por su historia de abusos y su arquitectura opresiva. Ahí convivió con dementes reales, criminales olvidados y víctimas de una psiquiatría que a veces era más castigo que tratamiento. Pero Goyo no era como los otros internos. En poco tiempo comenzó a escribir poesía, publicaba revistas, mandaba cartas al presidente y hasta se daba el lujo de criticar la situación política del país desde su celda. Su pluma era afilada, culta, profunda, y eso, para la sociedad mexicana de aquel entonces, fue un error fatal. Confundir inteligencia con arrepentimiento, sensibilidad con redención. 5 años después, fue trasladado al penal de Lecumberri, el mismo Palacio Negro, que encerró a lo peor del país y que ahora tenía entre sus reos a un joven que citaba a Freud, hablaba de filosofía y declaraba sus propios versos. Algunos lo empezaron a llamar el Raskolnikov mexicano. Otros lo veían como una figura trágica, una especie de víctima brillante que se había desviado por la locura y el abandono. Y entonces, lo imposible sucedió. Gregorio Cárdenas Hernández fue liberado. Años de buena conducta, cartas al presidente, una defensa legal impecable y el favor de figuras públicas que lo veían más como un experimento social que como un monstruo. Lo llevaron a recuperar su libertad en 1976, 34 años después de sus crímenes. Pero no solo salió ovacionado. Unos meses después, fue invitado a la Cámara de Diputados, y no para ser cuestionado, sino para ser aplaudido. Vestido de traje, corbata, con un peinado impecable y un discurso estudiado, Gregorio fue recibido por senadores, diputados, ministros,
como si fuera un sobreviviente, no como un asesino. Le regalaron una medalla, le estrecharon la mano, le dijeron que era una muestra viva del éxito del sistema penitenciario en México. ¿Quién iba a pensar que el hombre que estranguló y enterró a 4 mujeres, que torturaba animales, que escribía poesía con sangre en las manos, terminaría siendo símbolo de reinserción social? Pero eso fue solo el inicio del espectáculo. Gregorio comenzó a dar entrevistas, firmar libros, aparecer en televisión, asistir en conferencias universitarias. Publicó libros memorísticos durante su encarcelamiento. Celda 16 de 1970, Pabellón de Locos de 1973, Adiós Lecumberri de 1979, en los que narra sus experiencias con un tono deliberadamente frío, distanciado y sorprendentemente justificado. En sus memorias, especialmente en Celda 16 y Adiós Lecumberri, Gregorio no expresa culpa ni horror. Dice textualmente que la prisión le otorgó una forma de libertad, libertad para escribir, para enseñar, para demostrar que era un hombre rehabilitado y que se había reinventado dentro del castigo. Un mensaje tan frío y calculado hiela la sangre. E incluso se dio el lujo de estudiar Derecho. Años más tarde consiguió un título como abogado. Mientras las familias de las víctimas veían en silencio, sin justicia plena, cómo el asesino de sus hijas paseaba por auditorios, cafés literarios y recitando versos y debatiendo sobre filosofía existencial. El México del siglo XX nunca supo cómo lidiar con él. ¿Era un genio incomprendido? ¿Un monstruo que supo manipular al sistema? ¿O un reflejo incómodo de lo que la sociedad quiere olvidar? Porque en el fondo, Gregorio Cárdenas no cambió, solo aprendió a esconderse mejor. Y mientras tanto, las tumbas de Graciela, Raquel, Rosa y María de los Ángeles seguían mudas, sin voz, sin cámaras, sin entrevistas. Porque en este país, a veces, por desgracia, es el asesino el que escribe la última palabra. Gregorio no fue un asesino impulsivo ni un loco perdido. Fue, más bien, un psicópata organizado, un hombre con la inteligencia brillante, un coeficiente intelectual alto, capaz de recitar poesía y dominar la química, pero con un corazón frío, carente de empatía y remordimiento. Desde niño mostró señales inquietantes, carecía de conexiones emocionales reales y sufría secuelas neurológicas por una encefalitis que nunca fue debidamente tratada. Su infancia estuvo marcada por la disciplina rígida y la sobreprotección sofocante de su madre, un caldo de cultivo para una mente perturbada. Pero lo que hace a Gregorio aún más aterrador es que no estaba loco. Sabía perfectamente lo que hacía, y lo hacía con frialdad y cálculo. Sus víctimas no fueron elegidas al azar. Mujeres jóvenes, vulnerables, invisibles para la sociedad, a quienes atraía con promesas falsas y controlaba hasta quitarles la vida. Todo esto ocurrió en un lapso de pocas semanas, casi como si la oscuridad en él se hubiera desatado en una ráfaga de horror. Podríamos decir que fue un asesino serial de ritmo acelerado, o asesino serial con corto periodo de enfriamiento. Alguien que no dejó espacios largos entre sus crímenes, sino que en pocas semanas sembró terror y muerte. Este perfil frío, metódico, despiadado, es la clave para entender cómo Gregorio logró ocultar su monstruosidad tras las máscaras del estudiante modelo, al menos por un tiempo. Gregorio Cárdenas murió en el año de 1999, a los 84 años, por causas naturales, sin prisión, sin castigo final, sin arrepentimiento real. Sus últimos años los pasó entre libros, conferencias, entrevistas y homenajes. Algunos lo recuerdan como el primer asesino serial mexicano, otros como el poeta del crimen. Pero
¿Qué fue realmente? ¿Un enfermo mental con acceso a la cultura? ¿Un producto retorcido de una familia rota? ¿O un monstruo que encontró en la inteligencia su mejor máscara? Lo cierto es que Gregorio logró lo que pocos criminales logran: reescribir su propia historia de vida. Pasó de asesino a símbolo, de criminal a personaje, de monstruo a figura pública. Y lo más inquietante no fue su crimen, sino lo que vino después. Porque mientras México aplaudía su redención, mientras los medios lo convertían en espectáculo, y mientras las instituciones lo mostraban como un logro de reinserción social, las víctimas quedaron en el olvido. 4 adolescentes, 4 vidas truncadas por la brutalidad de un hombre que las vio como carne, no como personas. Sus nombres no están en placas, ni en murales, ni en homenajes. Nadie escribió poemas por ellas. Quizás allí está el verdadero terror de esta historia. No en los crímenes, sino en cómo el asesino fue premiado. Sus víctimas fueron olvidadas. Porque en este país, los monstruos no siempre se esconden en la oscuridad. A veces dan conferencias. A veces firman libros. A veces reciben aplausos. Y lo más aterrador es que nos reímos con ellos. Antes de cerrar este capítulo de la historia criminal mexicana, hay una última reflexión que debemos compartir. Gregorio Cárdenas no fue solo un asesino del pasado. Su historia es un recordatorio de que el mal puede esconderse detrás de las fachadas más insospechadas. El brillante estudiante, el poeta, el ciudadano ejemplar. Hoy, en nuestra sociedad, debemos de estar atentos, no solo a las señales visibles, sino a las que se puedan ocultar tras una sonrisa amable o una reputación intachable. La violencia, el control y la manipulación pueden disfrazarse de normalidad y de empatía. Así que, si algo nos deja este relato, es que la vigilancia no debe ser solo física, sino también emocional y social. Estemos atentos a las personas que parecen esconder su oscuridad detrás de un brillo, porque en el fondo, a veces, los monstruos caminan entre nosotros disfrazados de luz. Y solo nuestra conciencia puede hacer que no vuelvan a pasar desapercibidos. ¿Cuántos Gregorios caminan hoy entre nosotros? Y así cerramos este baúl, donde los secretos más oscuros descansan, pero nunca mueren. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su reacción, comentar y compartir. Esto me ayudaría bastante. Mando un cordial saludo a todos los suscriptores que me han estado apoyando en el canal de YouTube y en las plataformas de audio. También agradezco la aceptación que han estado dando para la nueva sección de historias reales paranormales. Estaré dejando en la cajita de comentarios en la imagen el número de la línea del baúl del misterio para que puedan enviar sus relatos. También puedan enviar un mensaje emotivo y pueda aparecer en alguno de los capítulos. Me despido de ustedes no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos y sus mentes curiosas. Esto fue el baúl del misterio.